Hola, muchas bendiciones a todos nuestros estudiantes de Centro Cristiano Ministerial Chile. Nuevamente junto a ustedes, su servidora en Cristo, pastora Roxana Jopia, de Iglesia Herederos del Reino, para compartir junto a ustedes ya su última clase de Hechos de los Apóstoles, que espero haya sido de mucha bendición, como para mí también lo ha sido. Y bueno, mis amados, ya finalizando este hermoso ramo, quisiéramos que pudiéramos elevar una oración, que el Espíritu Santo, a través de esta palabra, ya de este último ramo, puede usted ser bendecido, que el Espíritu del Señor nos dé sabiduría, inteligencia y todo lo necesario para poder comprender este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles y poder continuar con el legado que el Señor nos dejó para su iglesia en estos posteros tiempos. Amado Padre, gracias Señor por permitirme y darme la bendición de poder exponer tu palabra. Yo te pido tu consejo, tu sabiduría, tu inteligencia que proviene de lo alto, que es pura, pacífica y llena de fruto de justicia para poder dar a conocer tu palabra, Señor. Y que así como en Hechos de los Apóstoles, Señor, tú te glorificaste de una manera maravillosa y sobrenatural, que así también a nosotros, Señor, te manifiestes con tu brazo fuerte y poderoso para manifestar tu reino y tu gloria a las naciones de la tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, danos esa gracia y esa sabiduría. Amén y amén. Bueno, mis amados, continuando acerca de este ramo, en la última clase estuvimos analizando acerca de Pablo, ¿cierto? La historia de Pablo, pero habíamos quedado más o menos en el capítulo 18. En el capítulo 18 vemos cuando Pablo llegó a Éfeso y ahí conoció a este famoso llamado Apolos, que era un varón elocuente, poderoso en las escrituras, que había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, que había enseñado diligentemente lo concerniente, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces él tuvo que ser instruido a través de Aquila, Priscila y a través del mismo Pablo. Entonces aquí podemos darnos cuenta que, bueno, si bien es cierto, en Éfeso fue conocida esta iglesia, ¿no es verdad? Que quizás fue Apolo el que llegó a ese lugar y les enseñó, ellos necesitaron el bautismo del Espíritu Santo, necesitaron también el ministerio apostólico. Entonces acá, por eso que es tan importante, amados, que el ministerio apostólico en estos tiempos también se levante, ese ministerio apostólico genuino, no el apostolitis que vemos hoy en día, ¿no es verdad? De muchos que se dicen ser apóstoles. No, el apóstol realmente tenía señales. Y una de las señales es que eran humildes, sencillos, eran hombres que se manifestaban en dones poderosos, manifestación del Espíritu y palabra revelada, que traía cimiento, fundamento. Bueno, después vemos en el caso de que fue aquí Pablo también se había dividido con Bernabé, si bien es cierto, Dios los había llamado a ellos para el trabajo del ministerio, pero por causa de Marcos, Juan Marcos, que se había, en cierta manera, los había abandonado en su primer viaje misionero, ellos tuvieron tal discusión que se separaron. Así que Bernabé se llevó a uno de los discípulos y Pablo tomó a Silas, se fue por otra dirección, ¿no es verdad? Bueno, acá vemos cómo a través incluso de las divisiones, aún así Dios igual se manifiesta y se glorifica y su obra continúa. Se sigue manifestando el reino, ¿no es verdad? Bueno, ahora vamos a ver acá en Hechos 19. Acá estamos, aquí, bueno, Pablo siguió predicando la palabra, estuvo por su segundo viaje misionero, había llegado a Éfeso, recuerden, y vemos acá cómo Dios se glorificaba a través de los milagros, que dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y de tal manera que aún se llevaban los enfermos, los paños, los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y aquí podemos ver también el caso de un famoso judío exorcista ambulante. Aquí ambulante significa gente llanero solitario, que no estaba sujeto a nadie, que también quería ministrar liberación, que quería conocer el poder de Dios, pero ¿qué hicieron? Dice, quisieron echar fuera un demonio, decía, del que predica Pablo, ¿cierto? Y dice que estos 7 hijos de Exeba, dice que
el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron desnudos de la casa. Entonces aquí podemos darnos cuenta, amados, que qué importante es la sujeción a los ministerios. Bueno, también nos dice acá en Hechos 19 que también de muchos de los que habían también espíritus malos habían practicado la brujería, dice que llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y acá, y su precio era de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cuándo es que crece y se prevalece la palabra del Señor, amado? Cuando hay arrepentimiento, cuando la gente se convierte, cuando se deshacen de sus cosas y de brujería, de hechicería, que las queman, es decir, hay un despojo de las tinieblas para poder vivir en una vida nueva. Bueno, en Hechos 19, del 9 al 10, habla también algunos que se endurecían del camino. Y Pablo discutía con ellos siempre, pero estuvo 2 años en una casa que se llama del tal Tirano, donde judíos y griegos oían la palabra del Señor. Si bien es cierto, aquí Pablo estuvo bastante tiempo con ellos predicando. Estuvo en Asia y en Éfeso y son alcanzados a través del Evangelio. Primero, 12 discípulos de Juan el Bautista son enseñados. Luego el ministerio de 3 meses en la sinagoga. 2 años de ministerio en la escuela de Tirano. La verdad vence el espiritismo en Éfeso. ¿Por qué? Porque acuérdense que la brujería fue vencida y que muchos de ellos, como dice acá la escritura, renunciaron a esas artes mágicas. Luego hubo un tumulto por causa de este famoso Demetrio. Este famoso Demetrio era un platero que hacía templencillos de Diana y ganaba dinero a través de eso. Él presentó una queja contra el famoso Pablo. Bueno, aquí vemos a Pablo cómo a través de sus paños sanaba, incluso hasta los paños de Pablo sanaba, imagínense. Bueno, este famoso Demetrio puso ¿cómo se puede decir? Una queja, ¿ya? ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con lo que ellos decían. Aquí vamos a ver. Bueno, aquí vemos el caso de estos exorcistas ambulantes que trataron de hacer lo mismo que hacía el famoso Pablo. Y aquí vemos cómo Demetrio acusa a Pablo y se hace un tumulto de una manera tan grande que lamentablemente tuvieron que llegar algunas autoridades de Asia rogándole que se presentase esta situación. Bueno, la ciudad se llenó de confusión, se lanzaron a un teatro, arrebataron, ahí estaba Gallo, Aristarco, macedonios que eran compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron, porque si lo dejaban lo iban a linchar al pobre, ¿no es verdad? Y bueno, acá vimos que ahí se manifestó el espíritu, usted sabe que dominaba en esa región y todos empezaron a decir, grande es Diana de los Efesios. Hubo una turba tremenda. Cuando hay gentío, cuando uno ve, ¿cierto?, estas cosas en las noticias, cuando se junta gente para delinquir, para manifestarse, ahí podemos ver también influencia espiritual demoníaca, que lo que provocan es caos, destrucción, porque lo que hacen es robar, matar y destruir. Ocurren accidentes, ocurren tantas situaciones que eso no vienen de Dios, porque Dios nunca es confusión, Dios siempre da paz. Bueno, acá luego Demetrio dice a la final de todo esto se presentaron personas para calmar la turba y decir que, bueno, Demetrio si tiene alguna acusación que lo presente en los tribunales. Y ahí cesó el tumulto. Luego vemos cómo en Hechos 20 comienza a ser predicado aún más, ¿cierto?, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que pasó en ese momento, en una de las predicaciones que había hecho Pablo, ya sea en Grecia, en Troas, en Mileto, dice que él estuvo predicando, dice, por más o menos en Troas durante toda la noche casi. Había muchas lámparas en ese lugar y dice que un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, venció del sueño, cayó del 3er piso. Imagínense lo que sucedió en ese momento, ¿no es verdad? Cayó del 3er piso y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole le dijo, no se alarmen, pues está vivo. Después de haber subido, partió el pan y comido,
habló largamente, imagínense, siguió predicando hasta el alba. ¿Por qué sería que predicaría tanto el apóstol Pablo? ¿Por qué? Porque acuérdense que ya el apóstol Pablo, él quería apurarse para ir a Jerusalén, ¿no es verdad? Bueno, pero acá en esta situación que ocurrió en Hechos 20, cayó, oró por este joven, fue libertado, fue restaurado, y aquí Pablo comenzó a seguir predicando, a navegar hasta diferentes lugares, Mileto, Trigilio. ¿Por qué? Porque Pablo se habría propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. O sea, aquí nos podemos dar cuenta ya que Pablo ya tenía esa intención en su corazón de apurarse a llegar a estar en Jerusalén. Esa era la verdad de las cosas, él quería llegar luego a Jerusalén. Y bueno, y él exhortó a todos los ancianos de Efesio. Efesio, acuérdense que estuvo Apolo en Efesio, estuvo predicando y bueno, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a todos los ancianos de la iglesia. Y cuando los llamó, le empezó a hablar acerca de seguir al Señor, que tenía que servir al Señor con toda humildad, que tenía que él empezó a testificar a judíos, gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo unas palabras que yo quiero que usted acá se las grabe muy bien. A ver, me parece que es Hechos 20. Vamos a buscárselo. Disculpe si me retraso un poquito. Acá está, Hechos 20 del 22 al 25. Ahora he aquí, dice la escritura, y yo creo que usted ponga mucha atención, ligado yo en espíritu. Yo le pregunto a usted, ¿el Espíritu Santo usted lo puede ligar? No. Pero ¿por qué dice yo en espíritu aquí? Y no está hablando del espíritu con mayúscula, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Mire, ponga mucha atención en esto, por eso es que es tan importante la comprensión lectora. Llegado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo, o sea, a excepción que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisión y tribulaciones. ¿Cómo dice él? Miren, ponga atención. Él estaba ligado el espíritu, o sea, no era el Espíritu Santo, era un espíritu quizá demoníaco que lo había ligado para ir a Jerusalén. Y él no sabía lo que le iba a acontecer, salvo, a excepción, que el Espíritu Santo ya le estaba advirtiendo y le daba dando testimonio que le esperaban prisiones y tribulaciones. En una parte dice, no sé lo que me espera, y en la otra dice, no, me espera tribulación y prisión. O sea, ya el Espíritu Santo le estaba advirtiéndole, no vayas a Jerusalén. Pero de ninguna cosa hago ni estimo preciosa mi vida para contar que acabe mi carrera, con gozo el ministerio que recibe el Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Aquí Pablo se ató con sus palabras, porque él dijo, nadie más, no verán más mi rostro. Y él estaba diciendo que iba ligado a Jerusalén. Entonces podemos darnos cuenta que aquí Pablo ya había empezado, bueno, ¿se acuerdan que vimos en la clase anterior que Pablo se había rapado? Cuando él no tenía por qué raparse, si él sabía que la purificación no era a través de ritos mosaicos, sino a través de la sangre de Cristo. Ya comenzó Pablo, en cierta manera, a caer un poco en lo que es el legalismo, un poco en lo que es la religiosidad, un poco en lo que es no obedecer la gracia, lo que él mismo predicaba, como dice en Gálatas, ¿no es verdad? En Gálatas él lo advirtió, que nosotros somos salvos por gracia y no por las obras de la ley. Pero aquí Pablo estaba ligado en espíritu. Y aquí en esto quiero que ponga mucha atención, que él estaba ligado en espíritu. Bueno, acá le da testimonio a todos los ancianos de Éfeso, ¿cierto? Que estoy limpio de la sangre de todos. Empieza a hablarle de que le estuvo anunciando el evangelio y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. O sea, los ancianos son obispos. O sea, obispo el que vigila, el que supervisa, el que cuida a las ovejas. El cual para apacentar la iglesia del Señor. O sea, ¿de quién es la iglesia? No es del ministro, es del Señor.
y nosotros somos simples servidores, pero el que es el Señor de su iglesia es Jesucristo, porque Él la ganó con su propia sangre. Usted le pertenece a Cristo, no al hombre, a Cristo. Y acá lo dice, mire, porque después de mi partida entrarán medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces, hoy en día podemos darnos cuenta que ha existido lobos rapaces. ¿Qué es lo que hace un lobo rapaz? No cuida a la oveja. Se interesa solamente del dinero, de la fama o de lo que, del reconocimiento humano. Pero no es uno que cuida, que protege, que ministra, que liberta, que sana. Bueno, dice, y de vosotros mismos, bueno, acá dice, por tanto, velad. Acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarles con lágrimas a cada uno. Aquí Pablo se dedicaba a amonestarles. 3 años se dedicó a estar con esta iglesia. Y ahora, hermanos, os encomiendo, o sea, los entrego a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia entre los santificados. Aquí Pablo ya los encomendaba. Y bueno, acá dice que en ese momento él le recomendó que no cesaran de ayudar al desvalido, que se dedicaran a la obra social, como es lo que debe hacer la iglesia, dedicarnos al huérfano, la viuda, abrir centros de acogida, ¿cierto?, para niños de huérfanos. O sea, nosotros debemos estar haciendo la labor del Sename, la labor de los asilos, ¿cierto?, la iglesia. Pero a veces en la iglesia no hay fondos, no hay recaudaciones, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos de que tenemos que aprender a darle al Señor también, ¿no es verdad? Bueno, acá dice, antes vosotros sabéis que para lo que más ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, es un hombre trabajador, él mismo trabajaba. Y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, ¿ves? Yo trabajo ¿para qué? Para ayudar al necesitado y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esto sale en Hechos 20:35. Y bueno, y vemos acá la advertencia que Pablo comenzó a recibir ya desde el capítulo 21, en Hechos 21. A ver si se los muestro. En Hechos 21, acá hay una versión que dice, y nos quedamos allí 7 días, hallados los discípulos, las cuales decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. La primera fue advertencia, salvo que el Espíritu me da testimonio, que me esperan prisiones, ¿cierto? Pero ya en Hechos 21:4, ¿qué te dice? Y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Aquí ya Pablo había zarpado, habían ido directo a Cos, a Rodas, a Pátara, Fenicia, y visitaron Chipre, Siria, Tiro, y en ese momento acá dice que a Pablo ya se le había dado la orden, por el Espíritu, no subas a Jerusalén. Dios primero, ¿qué hace Dios primero contigo? Te advierte, te aconseja a través de personas, pero ahora ya directamente a través del Espíritu. Puede haber sido quizás por profecía, por visión, por un profeta. Claramente le dijo el Señor, no subas a Jerusalén. Como a ti te puede decir, no hagas ese negocio, no te cases con esa persona, no te salgas de la iglesia, no hagas, y en fin, Dios primero te lo sugiere, te lo aconseja, te lo exhorta, pero ya luego te lo demanda. Y aquí el Señor le dijo a Pablo, no subas a Jerusalén. Está claro, ¿no es verdad? Y yo quiero que a usted le quede claro, porque así en la iglesia evangélica se ve a Pablo como los católicos a Pedro, ¿cierto? Los católicos ven a Pedro como su papa, su primer papa. Bueno, para los evangélicos ven a Pablo como su primer, no sé, obispo, su excelentísima autoridad. Y aquí tú te puedes dar cuenta que aquí Pablo también se equivocó, porque acá el Señor le dijo, no subas a Jerusalén, es por el Espíritu. Y en eso yo quiero que usted quede claro, amados, porque usted va a ver ahora las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias, por muy espiritual, por muy usado que tú seas por Dios, por mucha revelación que tenga del Espíritu, por muchos títulos que tengas, que el profeta, que el apóstol, que el querubín, no sé, tenga por seguro que usted también se puede equivocar. Por eso es que es importante nosotros tener un corazón moldeable, un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto a obedecer. Bueno, aquí vemos este caso de este famoso
Pablo, que se equivocó, ¿no es verdad? Dice que estuvo en casa del evangelista. Aquí ya en Hechos 21:8 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Recuerden que Cesarea era una de las ciudades, ¿cierto? Que era como una de las capitales en ese momento de esa jurisdicción romana en el pueblo judío, ¿ya? Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, imagínense, ya eran mujeres profetizas. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Imagínense, ya el Señor le había advertido a Pablo, ¿no es verdad? Le advirtió, después le dio la orden, no subas a Jerusalén. Y segundo, aquí se le presentó el ministerio, o sea, tu pastor, tu apóstol, no sé, tu obispo, te dice, ¿quién viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo? Y atando los pies y las manos les dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos, aquí está hablando Lucas también, porque si estaba Lucas con Pablo y con todos los ciertos sus discípulos, quizás Timoteo, quizás Sila, Demetrio y todos los que estaban con él, le habían dicho, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Te aconseja la autoridad espiritual, te advierte el Espíritu Santo dice claramente, no suba a Jerusalén. Luego los hermanos, los espirituales, porque hay hermanos espirituales y hay hermanos carnales. Los hermanos espirituales le dijeron, no subas a Jerusalén. Mire lo que le dice Pablo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, porque sino, dice, aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Aquí, ¿qué es lo que dice Pablo? No, si yo estoy dispuesto a morir en Jerusalén, ¿cierto? Así fue, esas son sus palabras. Yo estoy dispuesto a morir en Jerusalén. Ahí no dice en Roma, en España, no dice en Jerusalén. No se parece un poquito a esa presunción que tuvo Pedro. Señor, todos estos te van a negar, pero este pellito no te va a negar, ¿cierto? A veces somos así con el Señor. No, Señor, si estoy dispuesto a dar la vida por ti, pero en la hora los que hubo, retrocedemos. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, ya, hágase la voluntad del Señor. Es como si ya, ¿qué vamos a hacer? Te entregamos a la voluntad del Señor nomás. Porque él no quiso escuchar el consejo del ministerio, de los hermanos espirituales. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Aquí vemos cómo aquel apóstol comenzó a subir a Jerusalén. Y resulta que acá en Jerusalén vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnason de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaría. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, estaban todos alegres. ¡Wow! Lo que Dios hizo a través de Pablo, echó fuera demonios, sanó enfermos, se predicó en los gentiles, ¿cierto? Cuando ellos lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Aquí llegó a Jerusalén y en Jerusalén recuerden que estaban los hermanos de Jesús, estaban los apóstoles y estaba la iglesia. Y uno de los que estaba ahí era Jacobo, el hermano del Señor, que también, ¡oh, qué maravilloso! Que el Señor se ha glorificado, pero también hay judíos que se convirtieron y son celosos de la ley. Mire esa palabrita. O sea, ellos realmente no estaban bajo la gracia, sino todavía sobre la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Aquí le llegaron con esos rumores. No, si el Pablo está enseñando a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circuncides a sus hijos ni observen las costumbres. Aquí había un espíritu religioso, amado, en la iglesia de Jerusalén. Aunque estaban los hermanos de Jesús, aunque estaban los apóstoles, pero había igual un espíritu religioso. ¿Por qué? Porque estaban engañando a los que estaban ahí mismos, diciéndoles que la mentira de lo que decían de Pablo. Porque Pablo no enseñaba eso, solamente enseñaba lo que era realmente la gracia. ¿Qué hay pues? Le dijo. La multitud se reunirá porque oirán que has venido.
hace esto, mire, le dice, te vamos a aconsejar algo. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Se da cuenta usted? Afloja un poquito Pablo, si no es tanto de la gracia, si aquí también hay que guardar la ley. Tienes que guardar ciertas costumbres. Afloja Pablo. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Sería el Espíritu Santo a través de los discípulos de los gentiles que le decían, no suba a Jerusalén? ¿O serían los cristianos carnalotes que tenían que basarse en sus obras de la ley para ser salvos? Medite usted, piensa, analice, porque acá le están mandando a guardar un voto que es de Nazareo. El voto nazareo era para purificación, para una consagración en la que se tenían que rapar la cabeza y ofrecer sacrificio en el templo. ¿Por qué Pablo tenía que hacer eso si el único sacrificio que le agrada al Padre era el de Jesucristo de Nazaret? ¿Acaso eso no es claudicar tu fe, claudicar tus convicciones? Y acá Pablo dijo, estoy dispuesto a dar la vida por mi Señor. ¿Y no lo estará negando con esa acción que hizo? Mira lo que dice acá. Tómalos contigo, purifícate con ellos. Si la única purificación es a través de la sangre de Cristo, no a través de votos. Y paga tus gastos. Después dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros ya le hemos escrito, mira, ya ellos lo dejamos tranquilitos también, si ya le escribimos, que dice que no guarden nada de esto. ¿Acaso eso no es ser hipócrita, amado? ¿No es verdad? No, si ya le escribimos a los gentiles que estas cosas no las guarden, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, que de sangre, de ahogado y de fornicación, que eran las cartas que se habían escrito en el primer concilio en Jerusalén, cuando Pedro dio su testimonio cómo el Espíritu Santo bajó sobre Cornelio y su familia, que eran gentiles, no eran del pueblo de Dios. Eso no es claudicar, amados, eso no es mentir, eso no es hacer algo incorrecto. Y mire, acá, mire lo que pasó después en el versículo 26, porque lamentablemente aquí, bueno, vamos a analizar un poquito esto. Dice, ¿cuál era la orden que Dios le dio? Y en esto yo creo que ponga mucha atención. En Hechos 9, 15 y 16, la orden que se le dio a Pablo fue, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Cuál era la primera misión? Eran los gentiles, no el pueblo judío. Los primeros son los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 26, del 16 al 17 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me aparecerá, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. La orden primordial de Pablo era ir a los gentiles, amados, no a Jerusalén y no a los judíos, porque ellos lo iban a escuchar. Los que iban a escuchar a Pablo somos nosotros, los gentiles. Ese era su ministerio, pero él fue terco, él fue rebelde, fue obstinado. Y como fue rebelde, terco y obstinado, quedó preso. En Hechos 9:5 dice, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te da voces contra el aguijón. En Hechos 9:3 dice, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente bueno, acá vemos el testimonio de Pablo, pero aquí la orden específica es, te envío a los gentiles. Primero tienes que ir a los gentiles, a los reyes y a los hijos, a lo último a los hijos de Israel, pero primordialmente eran los gentiles. Ellos iban a escuchar, amados. Y aquí podemos ver que ¿dónde fue arrestado famoso Pablito? Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentar la ofrenda. Mira, esto era durante 7 días. Pero en el último día, dice, cuando estaban por cumplirse esos días, dice que unos judíos de Asia fueron al templo y alborotaron a la multitud y le echaron mano. Dijeron, oigan, israelita, ayúdenme, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley, contra este lugar. Además ha metido a griego en el templo y lo ha profanado este santo lugar.
porque antes habían visto con él la ciudad Trófimo de Éfeso. Aquí pensaban que Pablo había metido en el templo. Como lo habían visto con Trófimo, pensaron que él, como andaba con griego, lo había metido en el templo. Y acuérdense que para los judíos eso era una abominación. Entonces aquí todo se conmovió, llegó el tribuno, ataron al famoso Pablo, porque si no la multitud lo iba a despedazar, ¿ya? Toda la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, que muera, que muera. Mira, amado, cuando nosotros desobedecemos órdenes de Dios, quedamos expuestos al enemigo. ¿Y el enemigo a quién utiliza? A la gente a nuestro alrededor, para avergonzarnos. Y bueno, acá vemos cómo Pablo empieza a defenderse en Jerusalén. Comenzó a defenderse frente al tribuno, empezó a hablar acerca de su parente, que él era Saulo de Tarso, que él era también judío, y empieza en cierta manera a dar testimonio aquí en las gradas de la fortaleza. Todo Hechos 22, del 1 al 21, empieza a hablar su presentación y trasfondo, su conversión, los acontecimientos que tuvo en Damasco, la advertencia de Dios. Acá estuvo todo Hechos 22, habla acerca de ese momento. Recuerden que aquí se presentó y luego dice que en Hechos 23 ya comienza la disensión en el Sanedrín. ¿Por qué? Porque se juntaron los fariseos con los saduceos, y aquí Pablo, como se dio cuenta que habían dos tipos de secta, y lo que nos diferenciaba a ellos era la resurrección. Entonces justo Pablo empezó a hablar de la resurrección. Y como hubo tal discusión entre ambos, imagínense, entre saduceo y fariseo, empezaron a decirse cosas, a la final lo tuvieron que nuevamente resguardar para que no le pudieran hacer algún daño. Bueno, acá luego comenzó él a defender su postura, estuvo bastante tiempo en eso. Luego se junta en el Sanedrín, luego hubo un complot también sobre Pablo, porque unas personas se habían juramentado en matarlo, entonces querían en el camino hacer como una emboscada y destruirlo. También podemos ver aquí, vamos a ver, Sanedrín 23, del 6 al 10. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de los partes, los fariseos, le dijeron, ya, si este hombre no ha hecho nada, y querían soltarlo. Bueno, imagínense, estaba quizás tan desanimado Pablo por todos los problemas, quizás él ya dándose cuenta que a lo mejor había cometido un error, haber ido a Jerusalén. Entonces aquí el Señor se aparece para darle ánimo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. ¿Por qué le dice ten ánimo? Porque estaba desanimado, y como Dios conoce a sus hijos y somos sus escogidos y somos sus siervos, aun cuando metemos la pata, el Señor igual está ahí consolándonos. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, mira, Pablo, así como tú viniste a Jerusalén, pero yo quiero que tú vayas a Roma. O sea, el propósito de Dios, que le vuelva a hablar y le dice, Pablito, tienes que ir a Roma. Por eso, mira, amado, si nosotros somos rebeldes a Dios y nos vamos para otro lado, el Señor de alguna otra manera, si no obedecemos a la buena, lo vamos a tener que hacer a la mala. Y como sea, Dios va a cumplir su propósito. Como sea, aunque sean cadenas, pero vamos a tener que cumplir su propósito, porque somos sus escogidos, somos sus hijos. Y aunque sea a través de naufragio, aunque sea a través de tantas situaciones adversas, pero lo vamos a cumplir, porque el que está con nosotros es más poderoso. Así que aquí el Señor le empezó a dar ánimo. Ánimo, Pablo. Así como has testificado en Jerusalén, también es necesario que testifiques también en Roma. Así que bueno, aquí vemos cómo el Señor nuevamente se le aparece a Pablo, le da ánimo, le da fortaleza, le dice que no se angustie, que siga adelante, ¿no es verdad? Que tiene que seguir testificando del amor de Dios, ¿cierto? De su grandeza. Y aquí vamos a analizar que fue llevado al procurador Félix en 23 del 23 al 35.
Y él le mandó una carta a través, Claudio Licia le mandó una carta en la cual le decía, este hombre es aprendido por los judíos que iban a matar y yo lo libré acudiendo con la tropa. Y como ellos sabían que era ciudadano romano, porque Pablo era ciudadano romano, habiendo nacido en esa ciudad, y sus padres seguramente tenían una gran influencia en ese imperio, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, lo llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tiene. O sea, acá este mismo hombre declara que Pablo no tenía ningún delito. ¿Se da cuenta? Humanamente, ¿es cierto? Pero al ser avisado por las acechanzas de los judíos que habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Bueno, aquí se lo mandó a este famoso, y los soldados tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente lo llevaron a la fortaleza. 5 días después dice que el sumo sacerdote Ananías bajó, ¿cierto?, para ver esta situación. Y acá también las palabras que se refiere a Pablo, le dice, porque este hombre es una plaga. Así somos para el diablo, una plaga, ¿es cierto? Porque el diablo, imagínense, va a hablar a través de boca de gente que te va a acusar. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. O sea, para el diablo nosotros somos un peligro, porque llevamos el evangelio del reino de los cielos para destruir su imperio y para destruir su reino. Y cabecilla de la secta de los nazareos. O sea, él era un hombre de influencia dentro del pueblo cristiano. ¿Se da cuenta cómo el diablo targiversa las palabras para hacerlo quedar un delincuente? Porque así hace el diablo, targiversa palabras para tratar de tapar lo que es la verdad. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Bueno, acá dice que nuevamente Pablo comenzó a testificar a este hombre y acerca de las leyes del dominio propio. Imagínense que estuvo 2 años con Félix y luego se quedó con Porcio Festo. Bueno, acá Félix deseaba que le pagara, o sea, él estaba interesado más que nada en que se le podía pagar para dejarlo suelto. Usted sabe que a veces los políticos son medios corruptos. Bueno, pero en este caso aquí Pablo se quedó con Festo. Luego llegó Agripa en el 25:13 dice, pasados algunos días el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Ahora, este famoso, ¿cómo se llama este hombre? Félix, con Drusila su mujer, dejaron preso a Pablo y Porcio Festo también, al estar contra él, le dijo que no había encontrado nada malo en este hombre, sino que dice que no ha hecho ningún agravio. Pero como aquí Pablo lo quería mandar nuevamente a Jerusalén, ¿y sabe lo que hizo Pablo? Dice a César apelo, en el versículo 11, porque si algún agravio, cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si no hay nada de las cosas de que esto me acusa, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. No estaba dispuesto a morir en Jerusalén. No estoy dispuesta a morir en Jerusalén, pero como él sabía que lo iban a enviar nuevamente a Jerusalén y él sabía que en el camino lo iban a matar, porque acuérdense que su sobrino le advirtió que había hombres que habían hecho pacto, que no iban a comer ni beber hasta que mataran a Pablo. Entonces esto llegó a oídos de este sobrino que lo dio a conocer a los tribunales de esa época. Y por eso Pablo sabía eso. Entonces cuando lo querían enviar a Jerusalén, él le dijo a César apelo. Y aquí podemos darnos cuenta de que él no estaba tan dispuesto a morir en Jerusalén, pues, sino que a César había apelado. Ahora vamos a ver si era la decisión correcta o no. Bueno, él sabía que tenía que llegar a Roma de alguna u otra manera, porque ya el Señor le dijo, si así como testificaste en Jerusalén, también testifica ¿dónde? En Roma. Bueno, aquí vemos el caso de que él dijo a César apelo, luego él se encuentra con Agripa y Berenice. ¿Quién era Agripa? Agripa, este hombre, esta Agripa era Herodes, Agripa II, hijo de Herodes Agripa I, quien 16 años antes había dado muerte a Santiago, el hermano de Juan, nieto del Herodes Antipas que había matado a Juan el Bautista, y se había burlado de Jesús y bisnieto de Herodes el Grande que había asesinado a los niños en la ocasión del nacimiento de Cristo.
Tenía su capital en Cesarea de Filipos, cerca de la transfiguración de Jesús, unos 30 años antes. Berenice, saben ustedes, era su hermana. Así es, Berenice era su hermana. Eso, bueno, según aquí vamos a ver, aquí está. Aquí estaba ya Pablo en cadenas y estaba con Herodes, o sea, la Agripa Herodes, aquí en hecho le llama como Agripa, pero en realidad era hijo de Herodes II. Y Berenice era su hermana, quien le había hecho su esposa. Se había casado antes con 2 reyes y había sido concubina de Vespasiano y de Tito, imagínense, presentando su defensa ante semejante pareja, el apóstol Pablo. Festo no lograba dar en ningún cargo contra Pablo que fuera digno de representante ante César. Pensaba que quizá Agripa le pudiera ayudar. Agripa, cuya familia había estado tan íntimamente relacionada con la historia entera de Cristo, naturalmente tendría curiosidad de oír a un hombre de las capacidades de Pablo, quien había levantado entre las naciones semejante conmoción acerca de Jesucristo. Bueno, la única diferencia que Festo podía ver entre Pablo y sus acusadores era que Pablo pensaba que Jesús aún vivía, que ellos pensaban que había muerto. La gran pompa, cuando habla aquí que andaban con gran pompa cuando se presentaron en el tribunal, dice, era más que nada por el testimonio dominante de la personalidad de Pablo, pues ciertamente ningún preso común evocaría semejante ostentación de magnificencia real. Seguramente ellos sabían que Pablo era romano, era también un fariseo, o sea, él tenía también un grado por decirlo, de grado social en esa época. Entonces, aquí, bueno, aquí Pablo comienza a hablarles a Agripa y a Berenice acerca de la conversión que tuvo en Damasco. Imagínense, le estuvo hablando acerca de todo ese momento. Aquí les dice, y acá también les dice, promesa cuyos cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, les dice, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Pablo le relata nuevamente su conversión cuando se le apareció Jesucristo en el camino a Damasco. Y acá nuevamente le vuelve a decir cuál es la misión de Pablo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. Y aquí está el versículo. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. Aquí la propósito de Jesús era librarlo de su pueblo, porque él sabía que su pueblo no lo iba a recibir ni le iba a escuchar. Entonces yo no sé por qué Pablo insistentemente quería ir a Jerusalén. Y más encima, guardar las leyes y las cosas que Dios le dijo que no hiciera, para que abra sus ojos, porque el propósito de Pablo, amados, en su ministerio es abrir los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Se da cuenta que esa era la misión de Pablo? No ir a Jerusalén. Y aquí también podemos darnos cuenta en el otro versículo, que acá el Agripa le dice, en el 26, 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y mire lo que le dice Agripa en el versículo 8. Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Estuvo en un casi de ser salvo este hombre, porque así va a venir mucha gente, quizás políticos, porque los reyes son gente de política, de influencia. Y muchos quizás van a saber y escuchar la verdad, pero a veces no les va a convenir saber la verdad. Y así como Herodes, o como Agripas, que era hijo de Herodes, este hombre sabía y estaba muy relacionado con toda la vivencia de Jesucristo en Nazaret, pero aún así no quiso atender a ese voz, por poco me persuades. Y acá Pablo le dice, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual soy yo, menos estas cadenas. O sea, él estaba llamando a todos, háganse como yo, cristianos, pero sin estas cadenas, o sea, no siendo rebeldes, sí, siendo obedientes. Y Agripa le dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Versículo 32. ¿Se da cuenta, amados? O sea,
Pablo hubiera quedado libre para ir a Roma, como era el propósito de Dios, y luego a España, porque ese era el propósito de Dios, llegar hasta España. Y Agripa se lo dice a Festo, podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado César. Y ahí comienza el famoso tercer viaje misionero del famoso Pablito. Acá está. Camino a Roma, cuarto viaje misionero de Pablo, cuarto. Estando en Jerusalén, tras su tercer viaje misionero, Pablo disputó con los judíos que lo acusaron de profanar el templo, ¿se acuerdan? Fue colocado bajo custodia romana en Cesarea. Durante 2 años estuvo en Cesarea. Pero después de apelar a César, se le envió a Roma por barco. Al zarpar de la isla de Creta, el grupo de Pablo naufragó frente a Malta debido a una gran tormenta y por último, 3 meses más tarde, arribó a la capital del imperio. Y aquí pueden ver ustedes desde Jerusalén, Cesarea, Sidón, por Chipre, Mira, Creta, Buenos Puertos, Malta, Siracusa, hasta llegar hasta Roma. ¿Usted se da cuenta ahí de que el propósito de Dios era eso, ir a Roma? Bueno, acá en medio de la tempestad, Hechos 27 del 13, comienza a hablarnos acerca de una gran tempestad. Aquí Pablo le había advertido a la persona que estaba encargada de la embarcación que no zarpara, pero él quiso hacerle caso más a la persona navegante que al mismo Pablo. Así que debido a eso pasaron una gran tempestad, soplando una brisa del sur. Dice que había un viento huracanado llamado Eurociclón, imagínense, Eurociclón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Imagínense. Y en el versículo 27-23, acá dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, a quien soy y a quien sirvo. Y le dijo a Pablo, no temas. Qué lindo es eso, ¿no es verdad? Que a pesar que a veces nosotros tomamos malas decisiones, a veces metemos la pata, pero aún así el Señor no nos abandona, está con nosotros. Y a pesar de esas cosas negativas, como dice la Escritura, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Yo creo que Pablo ama a Dios, ¿cierto? Amaba, bueno, yo sé que los que mueren en Cristo no mueren, ¿no? ¿No es cierto? O sea, ellos están dormidos, entonces es como hablarle en sentido de que están vivos. Entonces aquí Pablo demostró su amor a Dios, en cierta manera, al servirle. Y así como nosotros que también cometemos muchas veces errores, a pesar de esos errores, Dios nunca nos abandona. Porque acá dice la Escritura que el ángel del Señor se le apareció y le dijo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Sabes que el Señor nos promete salvación no tan solo para nosotros, sino también para los que están a nuestro alrededor, aún para los que navegan contigo, aún quizás que eran sus enemigos, el centurión, quizás a gente que era romana, a pesar de los presos que estaban ahí, hasta eso el Señor le había entregado para guardarlos. Y aquí vemos que ellos llegaron a una cierta ciudad, en Malta, una isla que se llamaba Malta, y los naturales nos trataron, dice que los trataron con humanidad. ¿Ya? Ahí dice no poca humanidad, o sea, con humanidad, ¿ya? Y la palabra humanidad viene de filantropia, amor, hospitalidad, actos de bondad, prontitud para ayudar. O sea, ellos fueron ayudados por ellos. Y dice que en ese momento, cuando estaban haciendo una fogata, dice que Pablo al tomar unas hojas secas, dice que tomó una y se le prendió una víbora, se le prendió en la mano. Y los naturales, viendo esto de la víbora, se decían a unos a otros, ciertamente este hombre debe ser dice que ni la justicia lo deja vivir, pero después ellos esperando que él se hinchase o que cayera muerto, dice que ningún mal le vieron. Entonces cambiaron de parecer y dijeron que era un dios, porque no le había pasado nada en la mano. Y así va a pasar quizás con nosotros, que quizás la serpiente nos va a morder, pero ¿sabe qué? Usted no va a sufrir daño. En eso que se te prende la serpiente en la mano o se te prenda en una parte de tu cuerpo, si tú eres un escogido, una escogida de Dios, no te va a dañar. Va a ser para testimonio de que los demás sepan que hay un Dios que vive y que reina y que guarda a sus hijos, a pesar de que se te prenda la serpiente en la mano. Bueno, en aquellos lugares también habían
un hombre principal de la isla que se llamaba Publio, quien había recibido y hospedado a todas las personas. Y el padre de Publio estaba enfermo de fiebre y disentería. Y Pablo, al verle, puso las manos, oró sobre él y sanó. Y también dice que en la isla habían muchas personas que venían y eran sanadas. ¿Se da cuenta que igual se manifiesta el reino, la gloria de Dios? A pesar de las situaciones que hemos visto en Hechos de los Apóstoles, como dicen divisiones en los ministerios. Quizás Pablo siendo rebeldón, no obedeciendo, no escuchando el consejo, pero aún así Dios se glorifica. ¿Se da cuenta? Ese es nuestro Dios. Y bueno, acá dice los cuales también en esa isla los honraron con muchas atenciones. Y luego, pasados 3 meses, imagínate, estuvieron quizás como 3 meses ahí, se hicieron a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Apolos. Y ahí comenzaron nuevamente su viaje. Acá dice, pasado 3 meses nos hicimos a la vela. Aquí está hablando nos hicimos, seguramente quizás Lucas andaba con él en el viaje. Aquí se da cuenta cómo el que está relatando este libro de Hechos está hablando de como primera persona, que nos hicimos a la vela, o sea, está hablando de que posiblemente haya estado ahí también Lucas con ellos. Bueno, aquí también podemos ver que por fin, cuando está hablando el ministerio de Pablo en Roma, dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Luego llegaron hasta Roma. Y cuando llegaron a Roma, vamos a ver qué pasó cuando llegaron a Roma, y se los voy a mostrar yo a ustedes. Aquí está. Hechos 28 del 16 al 22. Cuando llegamos a Roma, el cinturón entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. O sea, tenía cierta libertad cuando llegó a Roma. Y cuando llegó a Roma, habló también con los judíos que ahí estaban y ellos dijeron, pero nosotros no hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni siquiera denuncias, pero queremos oír acerca de lo que piensas, porque de esta secta, imagínense cómo le llaman al cristianismo, una secta. No sé, notorio que en todas partes se habla contra ella. O sea, que en todas partes se hablaba en contra de, oye, mira, estos que están hablando de un tal Jesús que vino, que resucitó, porque los judíos, imagínense, en esa época estaban con tanta, ¿cómo se puede decir?, religiosidad, que no podían entenderlo. Y habiendo ellos señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales le declaraban y les testificaban el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, mire lo que le decía, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo está, dice la Escritura, se ha engrosado, acá dice, se ha entorpecido. Y con los ojos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Cuál es el propósito de la conversión, amado? Es que el Señor nos sane. Pero el pueblo judío estaba tan mentalizado con su estructura religiosa de guardar la Torá, de guardar la ley de Moisés, que no entendieron las escrituras realmente lo que era vivir la gracia, de lo que era vivir el espíritu. Y hoy en día muchas iglesias han caído también en eso, o en el judaísmo, o en, bueno, el mesianismo mezclado con judaísmo, empezar a guardar la Torá, que hay que tocar el shofar, que hay que guardar la fiesta, que hay que guardar el sábado, que hay que circuncidar a los hijos, y en fin, y se cae en estructura. Pero ¿sabe qué es lo que nos dice el Señor? No tenemos que ser así, amados. Tenemos que saber que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Shabbat, Él es nuestro sábado, que Él vino a circuncidar el corazón nuestro, porque Él vino a hacer una obra completa y total en nuestro corazón. Y bueno, acá algo que dice Pablo, que por fin entendió el Pablito. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y aquí podemos darnos cuenta cuando Pablo empieza a escribir en sus epístolas
en Gálatas, en Hebreos, ¿cierto? Y en todas estas epístolas acerca de lo que es la libertad en Cristo, la diferencia entre la ley y la gracia. Entonces él entendió que en realidad había que ir primero ¿a dónde? A los gentiles. Y dice, acá en la escritura, en Hechos 28, del 30 al 31, ya con los últimos versículos, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Se da cuenta que Dios de alguna u otra manera nos lleva su palabra. Y bueno, aquí podemos darnos cuenta que también en Hechos de los Apóstoles, el apóstol comenzó a escribir las epístolas, ¿no es verdad? Y la epístola no ha llegado hasta el día de hoy, ¿cierto? Creo que en el Nuevo Testamento la gran mayoría fueron escritos también por la epístola del apóstol Pablo. Por fin, en Roma, 3 años antes, había escrito la carta a los romanos para informarles que ya estaba en camino. Los cristianos salieron para recibirle. De acuerdo con su procedimiento acostumbrado, convocó a los judíos para explicarle el evangelio. No habían cartas. Quizás ahora hasta se habían perdido en el naufragio, ¿no es verdad? Bueno, aquí estuvo custodiado con un soldado y seguramente aquí escribió la carta de los Efesios, la Filipenses, los Colosenses, Filemón y posiblemente Hebreos. La creencia general es que Pablo fue absuelto cerca del año 63 o 64 después de Cristo. Si llegó o no a España, tal como se había propuesto según Romanos 15, 28, dice que él estaba dispuesto a ir a España, la tradición sugiere que sí lo hizo. Parece bastante seguro que estuvo de nuevo en Grecia y en Asia Menor alrededor del 65 o 67 después de Cristo, en cuya época escribió la epístola a Timoteo, a Tito, luego fue arrestado de nuevo, llevado otra vez a Roma y decapitado cerca del 67 después de Cristo. Bueno, en resumen, Pablo nació en Tarso, de una familia distinguida y poseedora de la ciudadanía romana. Fue educado en Jerusalén. Mejor que cualquiera de sus compatriotas, fue convertido mediante un milagro especial. Aquí fue Jesucristo nomás que se le manifestó, ¿no es verdad? Estuvo 3 años en Arabia, luego 5 o 6 en Tarso, después en Antioquía, intermitentemente durante 2 o 3 años y luego unos 15 años antes de viajar por Asia Menor y Grecia. Luego 5 años de prisión en Cesarea y en Roma. Otros 2 o 3 de viajes en el Oriente, otra vez en Roma. Y al cielo, a los brazos de su amado Señor, ¿no es verdad? Bueno, aquí podemos ver los escenarios de los trabajos de Pablo a lo largo de toda la carretera imperial que se extendía desde Roma, más o menos unos 1.600 kilómetros al oriente, a través de Grecia, el Asia Menor, hasta Antioquía. Podemos ver que en esta carretera imperial era una vértebra del Imperio Romano. Pablo trabajó con tanto éxito que 50 años después, en días de Trajano, los cristianos de Asia Menor eran tan numerosos que los templos paganos se veían casi desiertos. En los años subsiguientes cayó el imperio pagano, no de manera literal, pero casi literalmente. El pequeño judío de Tarso cristianizó el imperio romano. Fue el mortal más grande de todos los siglos, ¿no es verdad? En esa época, un cristiano que alcanzó para mucho. Y ese era el propósito de Dios, amado, ir a los gentiles. Y es algo que tú y yo tenemos que continuar, porque Hechos de los Apóstoles no hay una finalización. Hechos de los Apóstoles aún sigue vigente hoy. Y tú y yo tenemos que continuar con esa maravillosa obra de ir y evangelizar a toda criatura. Ir y hacer discípulo a las naciones, bautizándola en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa palabra discipular es que tenemos que llevar y formarlas para Cristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es el obispo de nuestras almas. Él es el Señor de la iglesia. Bueno, mis amados, espero que haya sido de mucha bendición y que Dios nos libre, ¿no? De ser rebeldes, obstinados y tercos, mejor obedecer enseguida, ¿no es verdad? Si Dios nos da una orden, obedezca, sea manso, sea humilde y siempre busquemos el rostro del Señor. Que Dios le bendiga.